Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida, espero que se sientan como en casa, por supuesto, si les gusta el contenido que traemos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Hoy tenemos un tema que, honestamente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras estrellas turcas favoritas. Vamos a sumergirnos en un asunto que ha sacudido los cimientos de la farándula, el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y que parecía vivir una historia de amor de película, parece haber protagonizado un capítulo mucho menos glamoroso en la vida real. Prepárense, porque vamos a desglosar todo lo que se sabe, los rumores, las especulaciones y, sobre todo, cómo esta aparente pelea pública ha dejado a muchos fans y observadores preguntándose qué está pasando realmente. El escándalo Hande y Kerem, la pelea pública que sacude a todos. Ese es el título que nos convoca hoy, y créanme, hay mucho de qué hablar. Para quienes no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos internacionalmente gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, Lofisindeer. Su relación en la pantalla era tan convincente, tan llena de chispa, que pronto los rumores de que su amor trascendía la ficción comenzaron a circular. Y, efectivamente, durante un tiempo, confirmaron esos rumores, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, de gestos románticos, y la ilusión de sus fans se alimentaba día a día. Parecía que teníamos ante nosotros una de esas historias de cuento de hadas modernas, donde el amor verdadero florece entre dos estrellas deslumbrantes. Sin embargo, como suele suceder en el complejo mundo del famoseo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a notarse sutilmente. Pequeños silencios en redes sociales, la ausencia de interacciones habituales, la falta de apariciones públicas conjuntas. Al principio, muchos lo achacaron a agendas apretadas, al estrés de sus carreras, o simplemente a la necesidad de privacidad que cualquier pareja, famosa o no, merece. Pero el silencio se hizo más profundo, y las ausencias más notables. Y entonces, empezaron a surgir los rumores de una ruptura. Estos rumores, como una bola de nieve, fueron creciendo y se alimentaron de cada pequeño detalle, cada interpretación, cada ausencia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Algunos decían que la presión mediática era demasiada, otros que habían surgido diferencias irreconciliables, y no faltaron quienes insinuaron terceros en discordia. La verdad, como suele pasar, se mantenía oculta tras el muro de la privacidad de la pareja. Pero el verdadero escándalo, y la razón por la que hoy hablamos de una pelea pública, llegó cuando, supuestamente, algunos comentarios o acciones dejaron entrever una tensión mucho mayor que una simple separación amistosa. Los detalles exactos de lo que llevó a esta pelea pública son un tanto nebulosos, y es aquí donde las versiones de los medios y las redes sociales divergen y se entrelazan. Se habla de filtraciones, de declaraciones ambiguas, de mensajes codificados en redes sociales que los fans más observadores intentaban descifrar. Hubo rumores sobre supuestas disputas relacionadas con proyectos profesionales, con decisiones personales, incluso con malentendidos que escalaron a un nivel público. Una de las versiones más comentadas sugiere que la tensión se intensificó a raíz de un evento específico. Algunas fuentes apuntan a que, tras una importante gala o evento al que asistieron por separado, se produjeron declaraciones o comentarios que fueron interpretados como indirectas o reproches. Otros rumores hablan de desacuerdos sobre el futuro de su relación, por extensión, sobre cómo manejarían su imagen pública y sus carreras de forma conjunta o independiente. La cosa se puso realmente picante cuando, al parecer,
uno de los dos o incluso ambos empezaron a dar likes o a seguir cuentas que promovían narrativas contrarias a las del otro, algo que en el mundo de las redes sociales, para los fans, equivale a una declaración de guerra. Lo que hace que este asunto sea tan impactante es la enorme base de fans que Hande y Kerem tienen en todo el mundo. Senkal Camp no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, creando una comunidad global de seguidores que invirtieron emocionalmente en la pareja. Para ellos, ver una posible ruptura ya era doloroso, pero una pelea pública es algo que va mucho más allá de una simple separación. Significa que hay resentimiento. O que hay heridas abiertas, y que la imagen idílica que proyectaban podría estar hecha añicos. Hemos visto cómo, en el pasado, otras parejas de famosos han tenido sus altibajos, y algunas incluso han pasado por momentos de tensión visible. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la proyección mediática que ambos tienen y la intensidad con la que sus fans siguen cada uno de sus pasos, han magnificado este incidente. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han estado publicando análisis, expertos opinando sobre la situación, y hasta se han hecho encuestas entre los fans para intentar dilucidar quién tenía la razón o qué había sucedido realmente. Es importante recordar que, en muchos de estos casos, lo que se presenta al público es solo una fracción de la historia. Los motivos reales de una separación, y mucho menos de una pelea, suelen ser complejos y privados. A menudo, los medios y las redes sociales se nutren de especulaciones, de interpretaciones subjetivas, y de información no siempre contrastada. Sin embargo, en este caso particular, parece que ha habido elementos que han superado la barrera de lo privado y han llegado a un punto de confrontación pública, ya sea intencionada o por las circunstancias. Una de las cuestiones que más intriga a los fans es si esta supuesta pelea ha afectado o afectará sus carreras. Ambos actores son jóvenes, talentosos y con un gran futuro por delante. Sin embargo, las polémicas, especialmente las que implican rencores públicos, a veces pueden tener un impacto en la percepción del público, por ende, en las oportunidades laborales. Aunque idealmente no debería ser así, la imagen pública de una celebridad juega un papel importante en la industria del entretenimiento. Han surgido también rumores sobre el posible motivo de la pelea. Algunos apuntan a que fue algo relacionado con celos profesionales o personales, otros a malentendidos sobre la gestión de su relación en el ojo público. Lo cierto es que, hasta ahora, ni Hande ni Kerem han emitido comunicados oficiales que aclaren la situación de manera concluyente. Lo que sí se ha observado son ciertas publicaciones en sus redes sociales que han sido interpretadas por sus seguidores como mensajes crípticos, referencias veladas o incluso directas a la tensión existente. Por ejemplo, un comentario aparentemente inocente en una foto o un me gusta a una publicación que critique sutilmente a alguien pueden desencadenar una tormenta de análisis y especulaciones. Además de la información fragmentada y los rumores, lo que ha hecho que esto sea un escándalo es la forma en que las redes sociales han actuado como altavoz. Los fans, divididos en bandos, defienden a su favorito, analizan cada detalle, y crean narrativas complejas que a menudo se alejan mucho de la realidad. Esta viralización de la disputa, alimentada por la pasión de sus seguidores, es lo que ha convertido una posible crisis personal en un evento público de gran magnitud. A pesar de todo el revuelo, es crucial mantener la perspectiva. Si bien es comprensible que los fans se sientan involucrados en la vida de sus ídolos, es importante recordar que son personas con sus propias vidas y sus propios problemas. La pelea pública entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en última instancia, un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, magnificadas por el foco constante de la fama y las redes sociales. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es difícil predecirlo. Lo más probable es que el tiempo y la distancia ayuden a sanar las heridas, si es que las hay. Quizás en el futuro veamos un acercamiento, o quizás cada uno siga su camino, y la intensidad del escándalo se desvanezca gradualmente.
Lo que sí es seguro es que este episodio ha dejado una marca, tanto en la percepción pública de la pareja como en la forma en que los fans entienden la relación entre la ficción y la realidad en el mundo del espectáculo. Para cerrar este capítulo, vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos tocado. Hemos hablado de la exitosa y querida pareja que formaban Andercel y Kerem Bürsin, nacida de su química en Senkalkam. Exploramos cómo los rumores de ruptura iniciales escalaron a lo que muchos consideran una pelea pública, alimentada por silencios en redes sociales, supuestas indirectas y la intensa tensión mediática y de los fans. Analizamos cómo la magnitud de su popularidad a nivel mundial ha magnificado este incidente, convirtiéndolo en un tema de debate y especulación constante. Y, finalmente, reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público y la influencia de las redes sociales en la viralización de estos eventos. Ha sido un recorrido intenso, ¿verdad? Espero que este análisis detallado les haya brindado una visión más clara de lo que está sucediendo, o ha sucedido, con Hande y Kerem. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría a saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las especulaciones son exageradas? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pudo haber pasado? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado del contenido de hoy y quieren ver más sobre el mundo del entretenimiento, noticias de celebridades y análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.